Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Señor la predicación del día de hoy. Señor, ponemos en tus manos el mensaje del día de hoy, Señor. Gracias te damos porque nos permitiste la semana pasada concluir el libro de los Gálatas y hoy nos permites iniciar un nuevo libro, Señor. Creemos, confesamos, Señor, declaramos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, que está inspirada por ti, Señor, y que hoy ha sido tu voluntad que nosotros alcanza, Señor, las palabras que tú quieres que salgan de ella y da sabiduría a mis hermanos para retener lo bueno, Señor, y desechar lo malo si es que hay algo, Señor, que enseño yo mal dentro de mi falibilidad humana, Señor. Bendice el mensaje y bendice a todos, Señor, para que tengamos la sabiduría de ponerlo en práctica. El libro de los Efesios, que precisamente está después del libro de los Gálatas. Y Efesios capítulo 1 del 1 al 14, vamos a primero a leer los primeros dos versículos, que es el saludo, que dice: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo concedan gracia y paz. Se habla de que la carta a los Efesios está escrita entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. También se habla de que, como el mismo Pablo deja ver en posteriores capítulos, que fue una carta que él escribió en la cárcel, estando encarcelado en Roma. De hecho, el apóstol Pablo dice de sí mismo que es un embajador en cadenas, un embajador encadenado al amor de Dios. Eh, se piensa que Pablo escribió la carta. Entonces, Pablo pensó en los Efesios, que es la actual Turquía, diciendo quién es él. ¿Quién es él? Se comienza su carta presentándose a sí mismo y se presenta como un apóstol de Cristo Jesús. La palabra apóstol significa enviado, enviado. Entonces, el apóstol Pablo, sino que después dice, fui enviado por la voluntad de Dios. ¿Fue voluntad de Dios que yo estuviera encarcelado? ¿Fue voluntad de Dios que yo estuviera con algunas enfermedades que él tenía, el apóstol Pablo? Fue voluntad de Dios ser enviado, ser apóstol de Jesucristo. Entonces, con esa autoridad, Él les escribe. No les escribe desde una autoridad humana, sino les escribe con la autoridad de Jesucristo, una autoridad que Jesucristo les dio. Lo mismo sucede actualmente con el liderazgo. Lo mismo sucede actualmente con eh, el liderazgo dentro de la iglesia. No es que la persona que se ponga o sea líder se haya impuesto a sí misma o todo lo que diga haya que obedecerlo porque la persona lo dice, sino que hay que obedecerlo porque es una autoridad que Dios le dio. Es una autoridad que Dios le dio. Entonces Pablo comienza dio. Y después encontramos algo hermoso que es en el versículo 2 que dice que nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Actualmente se niega la deidad de Jesús. Se dice que Jesús en realidad no es Dios,
que solamente está Dios, que es Jehová, y nada más. Desconocen que el Espíritu Santo sea Dios y que Jesucristo sea Dios. Pero para el apóstol Pablo y los contemporáneos de sus épocas, esto era evidente. Era evidente que Jesús era Dios. No había que aclararlo, no había que escribir una carta completa acerca de la deidad de Cristo. Se entendía. Tan es así que se entendía que algo tan que no merecemos y la paz, que es un estado espiritual sobrenatural que también Dios da. El apóstol Pablo dice, Jesús la da. El apóstol Pablo dice, Dios nuestro Padre y Jesús les concedan gracia. Llenos a más versículos que lo dicen más expresamente. En este pequeño versículo nos viene expresamente dicha la deidad de Jesucristo. El apóstol Pablo continuó diciendo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición. Frase en Cristo, el apóstol Pablo la va a usar en repetidas ocasiones. Siempre el apóstol Pablo va a decir en Cristo, en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dice en Cristo, se refiere a la relación particular que el creyente tiene con Dios. En el momento en el que alguien confiesa que Jesús es su Salvador, es su Señor, que el creyente tiene con Dios, estar en Cristo. Entonces esta palabra en Cristo la vamos a ver repetida con toda bendición. Y comentaban algunos teólogos que no solamente se refiere a que algunos pensaban, tenían excluye a bendiciones materiales, ¿no? Una casa, la comida, el trabajo, pero no. Los teólogos comentan que cuando el apóstol Pablo dice bendición espiritual, se refieren a todas las bendiciones que Cristo ha ganado por nosotros, a las bendiciones que Cristo ha ganado por nosotros, que son todas. ¿De qué forma? De todas las formas. Dios nos ha dado la salvación, Dios nos ha rescatado de nuestro pecado, pero también Dios nos alimenta, como el propio Jesús dijo, miren las aves. Entonces Dios también nos da ese tipo de bendiciones. Y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros únicamente, la especie humana únicamente va a estar completa si se encuentra en Cristo. De otra manera va a estar incompleta porque Dios, cuando nos creó, nos diseñó con la necesidad de tenerlo a Él. Nos falta esa pieza dentro de nuestro rompecabezas. Una pieza que nosotros desechamos porque fuimos creados perfectos,
fuimos creados en el Edén en comunión con Dios. Entonces nosotros nos quitamos esa piececita, gran pieza, no una piececita, una gran pieza, y decidimos vivir sin Dios. Pero a lo largo de nuestra vida necesitamos a Dios. Y sin esa pieza tan importante y tan elemental que es Dios, estamos incompletos. Vamos a estar completos o estamos completos. No tenemos nada. Y miren cómo Pablo continúa diciendo, Dios nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Muchos pueden decir que fueron producto de la casualidad. Dijeron, no, pues ya nada más tenemos al Mau y ya, ¿no? Y de repente el Hugo, y de repente el Diego. Entonces, y hasta el propio Mau, ¿no? También fue una sorpresa. Entonces, fíjense cómo a veces el ser humano no planea. A veces podemos ser unos colados, pero Dios sí nos pensó. Dios nos pensó. En una ocasión compartía una hermana que ella cuando no fue querida por sus papás, fue una hermana que fue abandonada. Y durante mucho tiempo esta hermana pensó que eso había sido pues producto del azar, su nacimiento. Pero hoy a la luz de la palabra de Dios, y ya que la hermana está en Cristo, podemos ver que Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Entender eso, no somos fruto del azar y nos escogió ¿para qué? Para que seamos santos, para que estemos apartados delante de Dios. Para eso nos escogió Dios. No nos escogió para ser eh, exitosos, ricos, nos escogió para ser santos. A algunos Dios les provió riqueza, Dios se las dio, pero nos escogió para ser santos. No nos escogió a todos para ser maestros, para ser líderes, para ser pastores. Cada uno de nosotros tenemos parte, formamos parte del cuerpo de Cristo y cumplimos diferentes cosas dentro de eso. Pero Cristo nos pensó, Dios nos pensó antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto significa en otras religiones el mérito de Dios se tiene que ganar. En otras religiones, si tú quieres ser algunas leves, como por ejemplo no comer carne ciertos días, tener una vigilia, y algunas más fuertes como darse de la religión humana. Una religión en donde hay que hacer algo para que Dios nos vea, para que Dios diga, ah, mira, este se tuvo el valor de crucificarse delante de todos. Vamos a guardarle un lugar en el cielo a esta persona. Esa es su concepción de la religión.
Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, Dios los escogió no por ser santos, sino para que fueran santos. Entonces, ¿cómo eligió Dios? Pues dentro de lo vil y menospreciado, y nos eligió sin tener en cuenta eso, sin tener en cuenta si éramos santos o no, nos escogió para eso. El que nos escoja no es una consecuencia de nuestros actos, sino que la santidad es el resultado y no el fundamento. Escogió y no al revés. Acerca de la elección que Dios hizo, Hechos 13:48, después de que, me parece, el apóstol Pedro da un discurso, da una predicación, la Biblia dice, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Todos los que estaban destinados a la vida eterna. Otros versículos usan la palabra tan famosa y controvertida, la predestinación. Destinados para creer en Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos puso en un contexto y en un lugar en donde Dios sabía que nosotros libremente íbamos a escoger seguirlo a Él. Nos escogió, cómo es que Dios nos predestinó a la vida eterna. Algunos comentan que Dios hizo todo el trabajo, que fue como mitad y mitad, que Dios nos dio la oportunidad y nosotros la aceptamos. Y actualmente hay un debate, sigue estando el debate entre propios cristianos de cómo fue esa elección que Dios hizo. Pero lo importante que hay que entender es que no merecíamos que Dios nos escogiera. No merecíamos y Dios nos amó tanto que sin hacernos manita de puerco, nos puso dentro de un país, dentro de un tiempo, dentro de una familia, dentro de un contexto social, económico, histórico, para que nosotros Dios nos pudo haber puesto que naciéramos en un lugar donde quizás el evangelio no ha llegado. O en donde dijo, te voy a poner aquí para que tú, a la edad de tantos años, aceptes libremente a mi Hijo Jesús. Entonces es maravilloso cómo que nosotros seamos salvos. Y aquí el apóstol Pedro está predicando la palabra de Dios, muchos gentiles y judíos lo están escuchando, y al terminar, dice la palabra, los que estaban destinados a creer, creyeron. Para que ellos crean. Dios los va a poner en el contexto. Si ellos están destinados, hermanos, ellos
van a terminar aceptando a Cristo, no importa. Y después dice aquí Efesios, continúa hablando de la predestinación, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y esto tiene una clara referencia a lo que dice 2 de Timoteo 2:10, dice, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Vean cómo nos habla de predestinación, nos habla de ser escogidos, de que Él nos escogió. Nosotros, nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y no nosotros a Él. Dios que nos puso en el contexto para que nosotros dijéramos, voy a acercarme. Fue Dios quien lo hizo. Y cuando nosotros aceptamos a Dios, Dios nos hereda su propia naturaleza. Dios nos hereda su propia naturaleza, la naturaleza de Jesucristo, que es la de ser un hijo santo. En el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, se nos es imputada la justicia de Cristo. Esa palabra, que se nos sea imputada la justicia de Cristo, significa que Cristo conocemos eso, reconocemos que Cristo fue justo, que Cristo fue perfecto, que Cristo resucitó al tercer día. Entonces, las bendiciones celestiales, espirituales de Dios, por amor a los escogidos, para que obtengan la salvación que es de nuevo, en Cristo, con gloria eterna. Y me quiero regresar un poco porque dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia. Entonces, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos salvó Dios? Es una buena pregunta. ¿Nos salvó porque estaba aburrido? ¿Porque el cielo estaba muy vacío? ¿Porque cualquier otra cosa? No, nos salvó para alabanza de su gloria. Para su gloria. Esa palabra significa honor. La palabra gloria significa honor. Significa alguien que es reconocido. Para eso nos salvó Dios. Por honor, por amor a sí mismo. Dios se amó tanto a sí mismo que nos salvó. Ese amor de Dios
también lo reflejó en Cristo, y el amor de Cristo lo llevó a ser crucificado por nuestra salvación, a ser crucificado por, por mí específicamente. Dios nos salvó para que nosotros lo reconozcamos. Nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en Cristo, en Cristo. Cristo es el centro del plan de Dios. No somos nosotros. Hay muchas corrientes filosóficas, humanistas, en donde ponen a el ser humano como el centro, como lo más importante. Y algunos más, y algunos peor, ¿verdad? Porque ponen a los animales como el centro, como lo más importante. Y en el plan de Dios, Cristo es el centro. Él es lo más importante. Dios el Padre hizo todo, el mundo, hizo toda la creación pensando en Cristo. No pensando en qué trabajo yo. Los más beneficiados. Dios, el Padre, ama a Cristo y Cristo ama al Padre y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo y todos están en perfecta comunión, en amor. Nosotros ganamos. Nosotros somos los que ganamos ahí. Porque entonces nosotros recibimos todas las bendiciones que tenemos. Y yo sé que si nosotros nos pusiéramos de pie y dijéramos, ¿cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado? Diferentes, vas a decir diferentes cosas que van a ir desde las materiales hasta las espirituales. Y todas increíbles y todas hermosas. Y todo fue gracias a qué, gracias a Dios. Gracias a que Dios es el centro, gracias a que Cristo es el centro. Y así debe ser el centro de nuestra vida. Debe ser el centro de nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo sigue hablándonos de un misterio en 1 Timoteo que dice, es indiscutible, es increíblemente e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Un misterio que no se refiere a un secreto, no se refiere a algo que Dios quiera guardar para sí, sino que es un misterio, es algo que Dios necesita que nosotros descubramos, que es el misterio de la mano y decidió ser acribillado, decidió que lo
que lo latillaran, decidió que lo humillaran, decidió que lo escupieran, decidió que lo clavaran finalmente. Ese es el misterio de la piedad a la cual se refiere el apóstol Pablo. Es un misterio. ¿Por qué Jesús haría eso? ¿Por qué si tienes el reino? ¿Por qué si tienes todo? ¿Por qué si eres infinito, grande, decides habitar en un cuerpo chiquito como es el ser humano y ser molido a golpes? Grande es el misterio de la piedad que Dios nos tuvo. Fue por amor a nosotros. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es como el resumen, ¿no? Aquí lo que se ha venido predicando, Pablo lo va. Seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este sello garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para... Esto para los efesios era algo... eh, los efesios entendían a qué se refería el apóstol Pablo porque en un lugar, en un contexto histórico donde existía la esclavitud, los efesios conocían la esclavitud, había esclavos, podía uno adquirir esclavos, incluso si tú tenías deudas, en lugar de meterte a la cárcel, te hacían esclavo, y a los esclavos se les ponía un sello, los sellaban, así literalmente, un sello. A los esclavos los sellaban. ¿Y eso qué indicaba? Propiedad, que pertenecía a alguien. Entonces tú podías ir por la calle, podías ver a un esclavo, veías el sello que él tenía y entonces decías, ah, este esclavo es de fulano. Ah, mira este sello, este esclavo significa que es de aquella persona, es de su propiedad. Y entonces, ya que ese es el contexto de los efesios, el apóstol Pablo les dice, si ustedes aceptan a Cristo, Dios les pone un sello. Eso significa que son de la propiedad de Dios, son de Dios. Ustedes son de Dios. Y ese sello no solamente indica que son propiedad de Dios, sino que es su garantía. Es la garantía que ustedes tienen de que van a heredar las promesas de Dios. Es su garantía. El que ustedes tengan el Espíritu Santo, que es como su sello, es lo que los garantiza, es lo que nos garantiza entrar al reino de Dios. Es un sello que no se ve. Quizás llegamos al cielo y de repente vemos a la persona que se congregaba y que de repente no tiene sello, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Servía, predicaba, decía, no había sello. El Espíritu Santo no tiene garantía, no es propiedad de Dios. Hecho Dios son, sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo responderemos amén, para la gloria de Dios. Él nos ungió y observen el 22, nos selló. Promesas. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos. El Espíritu Santo de Dios. Es la garantía de que nos vamos a casar.
En en Roma, en la antigüedad, cuando un novio buscaba casarse con una persona, eh, juntaba muchas propiedades, iba y se las entregaba al papá de la novia. Se le llama la dote. Los romanos daban una dote, que es que el novio juntaba sus vacas, sus borregos, y iba y se las dejaba al papá. Garantía de que te vas a casar. ¿Hay dote? Sí. Entonces tienes la garantía de que te vas a casar. Hermano, ¿tienes el sello del Espíritu Santo? Sí. Entonces tienes la garantía de que te vas a casar con Cristo en las bodas del Cordero. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser más conforme a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor. Si hay alguno que no tenga ese sello, esa garantía que es del Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que lo imprimas en él. Te agradecemos, Señor, te bendecimos. Gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.